Hoy vamos a estudiar una sija del Rebbe, una charla del Rebbe del año Tovshin Lamed Beis, 1975. La verdad es que el texto que vamos a estudiar es cortito, pero en sí el texto contiene varios conceptos fundamentales, bien básicos y fundamentales, no solamente diría yo en el pensamiento hasídico, sino en Yiddishkeit, en el judaísmo, sobre cómo vivir el judaísmo, cómo enfrentar las dificultades, cómo salir parados, digamos, de toda esta maíz, toda esta historia que estamos viviendo y que cada uno vive en forma, digamos, individual, en su mundo. De hecho, el Rebbe va a tocar la cuestión colectiva y la cuestión individual. De vuelta, el texto en sí que vamos a ver es corto. En comparación a otras charlas del Rebbe que hemos estudiado, es una charla cortita. Pero tiene mucho contenido, mucho contenido, muchas cosas. Es como decía el Rambam, me animaría a decir yo, como decía el Rambam, que cuando uno estudia, enseña a otra persona, uno tiene que enseñar pocas palabras, pero muchos asuntos. En contraposición a hablar mucho y decir poco. O sea, habla poco y decir mucho, y no hagas lo opuesto. No hables mucho diciendo poco. Esta charla es una de esas. Es justamente una de esas, que habla poco, pero dice muchísimo. Dice muchísimo. Así que vamos a comenzar. La parsha esta semana se llama Parshas Nasoy. Nasoy literalmente quiere decir contar. Esta parsha es una continuación de la parsha anterior, en donde al final de la parsha anterior, la Toira manda a Moshe Rabbeinu a contar a los Levim. ¿Cuántos Levim hay? En Levim tenemos tres familias de Levim. Kehoz, Gershon y Merari. Son tres nombres, que eran tres hijos de Levi, que formaron tres familias de Levim. Y cada una de estas familias de Levim tenía un trabajo diferente en el desierto. Para ubicarnos un poco en contexto, pueblo judío, pueblo de Israel, lo que sea, en el desierto, antes de toda la historia de los 40 años que había que deambular por el desierto. En la práctica el pueblo judío terminó caminando, digamos, 40 años por el desierto. Pero antes de esta cuestión teníamos el Mishkan, teníamos el tabernáculo. Y el tabernáculo era una construcción que se armaba y desarmaba en cada momento que había que viajar. Había días que estaban en un lugar un día, había veces, quiero decir, que estaban en un lugar un día, hubo veces que estuvieron en un lugar 19 años, iban y venían para acá y para allá, etcétera, cargando el Mishkan, cargando este templo móvil, que lo armaban y desarmaban de vuelta. ¿Qué quiere decir cargando? ¿Sí? Lo cargaban por el desierto y había un seider, un orden específico de cómo cargar cada parte, quién cargaba cada parte, etcétera. Los hijos de Kehoz tenían un trabajo específico. Ellos cargaban a hombro, en palos, etcétera, ellos mismos a hombro. Y después los hijos de Gershon cargaban ciertas cosas, las cortinas y qué sé yo. Y los hijos de Merari tenían la carga más pesada. Ellos cargaban las columnas y todas las cosas bien pesadas. Ese era el Seider. Ese es el orden que Dios mismo establece en la Toira sobre cómo debe ser cargado el Mishkan. Parshas Nasoy, nuestra parsha de esta semana, comienza con la cuenta de Bnei Gershon. Parsha anterior, Parshas Bamidbar, termina con la cuenta de Bnei Kehoz, los Levim, hijos de Kehoz. Ese era el nombre del patriarca, digamos, de esta familia de Levim, que cargaban las cosas más santas. La parsha de esta semana empieza con la cuenta de Bnei Gershon, los hijos de Gershon. Así empieza la parsha de esta semana. Vamos al texto, después de la introducción. Como hablamos muchas veces, hay una regla. La regla es que la Toira hinitzchis, la Toira es eterna. La Toira es eterna. Y está fuerte esa regla para todos los aspectos de la Toira, para todos los asuntos de la Toira. Incluso los asuntos que, físicamente hablando, en términos materiales, no existen en nuestros días. Sin embargo, espiritualmente hablando, sí existen. Y por supuesto que lo espiritual es la fuente de lo material. Y así es también con los asuntos de la parsha de esta semana. La cuenta de los hijos de Merari, los hijos de Gershon, los hijos de Merari, que está mencionado al comienzo de la parsha de esta semana, y va como continuación de la parsha de la semana pasada con la cuenta de los hijos de Kehoz, a pesar de que físicamente hablando, en términos concretos y materiales, no es algo eterno, ya está, ya fue, ya terminó. Moisés los contó, este era el número, como está explicado en la parsha, no me acuerdo los números, listo.
esto no va a volver a pasar. ¿Por qué no va a volver a pasar? Es porque esta gente ya se murió hace 3.300 y pico de años. No están más. Entonces, ¿qué me venís a decir? ¿Que la Toira es eterna? ¡Ay, qué lindo! Todos los aspectos de la Toira son eternas. Pará. ¿Cómo es así? Si ya esta gente no está más. Y no los podemos volver a contar. Y esto ocurrió una sola vez. En el segundo año, como dice la parsha de esta semana. En el segundo año, la parsha de la semana pasada. A la salida de Egipto. Sin embargo, espiritualmente hablando, sea lo que fuere que quiere decir la cuenta, y sea lo que fuere que quiere decir los Bnei Gershon, etc., esto es eterno. Esto es eterno. Y vamos a entender qué significa esto para nosotros, que no vivimos en el desierto y no vivimos en esa época, etc. ¿Qué significa la eternidad de la Toira en este aspecto de la cuenta de Bnei Gershon, Bnei Kehoz? Vamos a entender esto primero hablando de por qué era necesario que el pueblo judío esté en el desierto 40 años. Justo en el desierto. ¿No podían parar en algún otro lado? En alguna ciudad, en algún pueblo, qué sé yo. ¿Por qué tenían que dar vueltas por el desierto? Justo ahí. Es verdad que a través del pecado de los Meraglim, a través del pecado de los espías, se decretó, como vamos a estudiar más adelante, no hoy, por supuesto, pero en Parshat Shlach aparece toda la historia de los espías. Y ahí, a partir de ahí, Dios decreta que el pueblo de Israel se va a quedar Yom Lashana, un día. Los espías recorrieron la tierra de Israel 40 días. Un día va a equivaler a un año que el pueblo de Israel va a tener que quedar en el desierto. Esto es el decreto que Dios hizo a partir de la historia de los espías. Ellos pecaron con que no querían entrar en la tierra de Israel y por lo tanto fueron castigados con que efectivamente no entraron en la tierra de Israel. Pero entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué estuvieron 40 años en el desierto? Bueno, porque Dios decretó esto a partir de toda la historia de los espías. Pero podrían haberse quedado 40 años en alguna ciudad asentada. ¿Por qué tenía que ser desierto? Váyanse a la ciudad de no sé dónde, en tal lugar, y quédense ahí, y con la gente de ahí, y armen sus casas y sus tiendas, etc. ¿Por qué tenía que ser en el desierto? ¿Y por qué tenía que ser? Porque si tenía que ser fuera de Eretz Israel, no hay ningún problema, hay un montón de ciudades afuera de Eretz Israel. En cualquier lugar, elijan una ciudad, que Dios elija una ciudad, váyanse todos ahí y quédense ahí. Y en particular, cuando la Toira misma describe en Parshas Eikev, si no recuerdo mal, cómo era ese desierto, la Toira dice, Midbar Godoil era un gran desierto, Vean Noiro era temible, un lugar que daba miedo. Nahash, había serpientes, Saraf, víboras, Akrab, había escorpiones, Tzimoen, Maim, había sed y no había agua. No era un lugar agradable. No solamente era un desierto, era un lugar terrible. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años en el desierto? De vuelta, el énfasis no es los 40 años, ya entendimos. Por los 40 días de los espías está bien. Pero ¿por qué en el desierto? Ahí está el énfasis de la pregunta, digamos. Si uno tuviese que subrayar, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué el desierto? Y el asunto está explicado en Hasides, en discursos hasídicos del Alter Rebbe, principalmente, y de ahí en adelante, generación tras generación, los Rebbeim fueron ampliando esta cuestión. El Alter Rebbe explica, acá el Rebbe cita directamente las palabras del Alter Rebbe. El Alter Rebbe dice así: la razón por la cual el pueblo de Israel tuvo que viajar por el Midbar, por el desierto, con el Mishkan, con el tabernáculo, este templo móvil, y todo lo que venía junto con él, el arca y la menoira, etc., era, palabras literales del Alter Rebbe, para subyugar la fuerza de nutrición de los Hitzoinim, de las fuerzas negativas exteriores, etc. Ahora explico esto en otras palabras. Estas son las palabras del Alter Rebbe. Que se nutre toda la impureza, las cuestiones negativas, malas, etc., se nutren del desierto. Estas son las palabras del Alter Rebbe. Para entender estas palabras habría que hacer toda una clase solamente sobre esta idea, pero por lo menos un concepto, que lo vamos a ver más adelante también. La idea de desierto es donde no hay un asentamiento, no hay gente ahí. Espiritualmente hablando, lo vamos a estudiar más adelante, de vuelta yo estoy adelantándome, pero espiritualmente hablando significa que la presencia de Dios no está ahí. Ese es el asentamiento por excelencia, digamos. Entonces el concepto del desierto, ahora pasando a términos, digamos, más amplios, el concepto del desierto lo que representa es falta de revelación divina. Donde hay falta de revelación divina, hay posibilidad de que la impureza se nutra. ¿Qué quiere decir que la impureza se nutra? Donde brote, se revele, se desarrolle todo lo negativo, todo lo que va en contra de la presencia y la voluntad de Dios. Justamente porque Dios está oculto. Entonces, de vuelta,
toda situación en la cual la presencia de Dios esté oculta, esto genera posibilidad para que crezca todo lo que es impuro y todo lo que está contra la voluntad de Dios. Por eso también en Kabbalah está traído, en Hasidus también se trae la idea de que cuando hay muchos tzimtzumim, mucha contracción, mucho ocultamiento de la presencia de Dios, ahí aparece klipa, ahí aparece impureza. Porque de vuelta, si Dios está oculto, entonces es como quien dice, se escondió el policía, salen los ladrones a hacer lío. Total, no está, no lo vemos al policía. En cuanto aparece el policía, está por la calle dando vueltas, etcétera, ¿quién va a hacer lío? Nadie. Metete en tu casa, no te hagas el piola porque te va a agarrar el policía. Pero si no hay nadie en la calle, no hay ningún policía, salen los ladrones a hacer lío. Esta es la misma idea, es el mismo concepto. Y con esto entendemos, repitiendo, digamos, las palabras del Alter Rebbe, que la razón por la cual el pueblo de Israel tuvo que viajar por el desierto, específicamente desierto, durante los 40 años con el Mishkan, etc., era para subyugar, para cerrar la posibilidad de que la impureza se nutra. Porque la impureza se nutre justamente del desierto, justamente de ahí. A través entonces de que el pueblo de Israel subyugó la impureza, la klipa, etc., klipa literalmente significa cáscara, pero se refiere a todo lo que está contra la voluntad de Dios. ¿Cómo se hizo? A través de que el pueblo de Israel viajó entonces por el desierto y subyugó esto, revelamos la presencia de Dios en el desierto. Justamente proyectábamos la presencia de Dios en forma revelada en el desierto. ¿Cómo? Llevaban el Mishkan, el tabernáculo lo construían acá, caía una nube de Dios que consumía las ofrendas, un fuego del cielo consumía las ofrendas. En cada lugar en donde el pueblo de Israel estaba, se revelaba la presencia de Dios. Y esto cierra, por así decir, la canilla, el canal, para que se nutra la impureza. En términos sencillos, dice el Rebbe, a través de los viajes del pueblo de Israel en el desierto, las nubes de gloria que rodeaban al pueblo de Israel mataban a las serpientes y a los escorpiones y transformaban el desierto en un lugar asentado. Entonces el pueblo de Israel tuvo que andar 40 años en el desierto justamente para lograr esta revelación de la presencia divina en un lugar desértico tanto tiempo, 40 años. ¿Por qué 40? No sé, no me pregunten. Se pueden dar diferentes explicaciones, pero el Rebbe no se detiene en eso. La cuestión era el desierto, no los 40 años. 40 años y Yom LaShana de vuelta. Por cada día que los espías vieron la tierra de Israel, 40 días, 40 años. Pero acá el énfasis es el desierto. ¿Por qué desierto? Porque de ahí se nutre la impureza, donde no está Dios revelado. Nosotros fuimos a revelar la presencia de Dios. El desierto es diferente de cualquier lugar asentado en dos asuntos. El primero es, la definición de un desierto es un versículo, es un paso que en Irmiyahu, capítulo 2, Lo yashav Adam sham. No se asientan seres humanos ahí. Eso es un desierto. No hay seres humanos. Y cuando el pueblo de Israel viajó por el desierto, había 600.000 hombres, alrededor de 3 millones de personas, en ese lugar. Entonces es el opuesto absoluto. Si el desierto es donde no hay nadie, bueno, acá había 600.000 hombres, 3 millones de personas. Esto por un lado. Y no solamente que estaban ahí dando vueltas, estaban asentados 3 millones de personas en ese lugar. Utilizando, digamos, el versículo mismo, lo Yoshav Adam Sham, se asentó una persona ahí, el pueblo de Israel estaba sentado en cada lugar en donde viajaron a lo largo del desierto. Y la segunda cuestión de un desierto es que es una tierra que no está plantada, no está sembrada. Eretz lo zerua. Es una tierra que no está sembrada. Y cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, nuestros sabios cuentan que el pozo de Miriam, que era una piedra que llevaba agua a todos los lugares donde estaba el pueblo de Israel, ese agua del pozo de Miriam hacía que crezca todo tipo de pastos y árboles sin número en el lugar en donde estaban. Entonces, de vuelta, definición de desierto, dos cosas. No hay seres humanos, no hay plantas. Cuando el pueblo de Israel estaba en un lugar, se llenaba de seres humanos. Y cuando el pueblo de Israel estaba en ese lugar, a partir del pozo de Miriam y el agua, etcétera, se llenaba de plantas. Los dos opuestos a lo que es el desierto. Y esta es la razón más profunda por la cual los Levíim específicamente fueron contados. De los 30 años en adelante, etcétera, como dice la parsha de la semana pasada, la parsha de esta semana, para hacer el trabajo de cargar el Mishkan, el tabernáculo y todos los utensilios y herramientas que había, etcétera, a través de lo cual transformamos el desierto en un lugar habitado, como fue explicado. ¿Por qué entonces había que contar a los Levíim para que hagan este trabajo de cargar
y llevar el Mishkan para acá y para allá, porque a través de un minyan, a través de contar, se transformaron los Levim en Davar Choshuv, en algo importante. En algo importante como es la ley, esto es una ley de Kashrus, tiene que ver con Kashrus específicamente, Davar Shebeminyan Einoi Batel. Una cosa que es contable, nunca se anula. ¿Qué significa nunca se anula? Esto también es todo un asunto enorme y gigante en la halajá. Yo lo expreso lo más corto y sencillo posible para que se entienda. Cuando hay una mezcla de algo kosher, algo que está apto para consumir, y algo que no es kosher, que no está apto para consumir, tenemos que saber si esa mezcla se puede consumir o no se puede consumir. Y hay varias reglas. Batul Berroiv, hay cosas que se anulan en la mayoría, o sea, cuando hay mayoría de kosher, entonces se puede consumir. Batul Beshishim se anula en 60, si hay 60 partes de kosher contra una parte de algo no kosher, se puede consumir. Batul Bemeyo, hay cosas que se anulan en 100. Batul Bemosaim, hay cosas que se anulan en 200. Y hay cosas que nunca se anulan. ¿Por qué? Porque son tan importantes esas cosas que generan que toda la mezcla, aunque sean 500 contra uno, hay uno que no se puede consumir, ese uno es importante, automáticamente toda la mezcla no se puede consumir. Un ejemplo, hay varios, pero un ejemplo es Davar Shebeminyan, una cosa contada. Si uno tiene un objeto determinado, por ejemplo, en el mundo moderno que vivimos, los huevos. Los huevos no se venden por kilo. ¿Cuántos huevos hay en un kilo? ¿Qué sé yo? Tantos huevos en un kilo. No. Se venden por docena, media docena, un maple, 30 huevos. Es un Davar Shebeminyan, es algo que se cuenta uno por uno. Tantos huevos. Y así otras cuestiones también, que no se venden a granel, digamos, por kilo, por peso, por volumen, sino que por número. Estos, tantos de estos, tantos del otro. Davar Shebeminyan Eine Batul. Automáticamente, si se mezclase un huevo no kosher con un montón de huevos kosher y no lo podemos distinguir, porque en general se los puede distinguir también, entonces se los separa y ya está, pero si no lo podemos distinguir, no se puede consumir ninguno de ellos. Hay 500 huevos kosher contra uno no kosher, no importa. Es un Davar Shebeminyan, es algo que es contable. Entonces, ¿por qué? Volviendo a la cuestión, ¿por qué Dios mandó a contar a los Levim para generar en los Levim un Davar Shebeminyan? Algo contable, que los Levim sean algo contable y por lo tanto son importantes, automáticamente no se anulan en esta mayoría. ¿Qué es la mayoría? El desierto, la impureza. Los Levim no se anulan. Tienen una fuerza especial, ahora vamos a ver quiénes son los Levim, paciencia, pero tienen una fuerza especial que surge de esta cuenta que Dios mandó a contarlos. Este asunto de hacer de un desierto una tierra asentada, la fuerza que Dios nos da para esto es justamente a través de esta cuenta que Dios manda a contar a los Levim, y esto se expresa como todos los asuntos de la Toira, y así empezamos la charla, que la Toira es nitzchis, la Toira es eterna. Esto se expresa en cada generación. Hace 3300 y pico de años Dios contó a los Levim y ya está, ya fue. No. Ese asunto espiritualmente hablando es eterno, como dijimos. ¿Cómo se expresa esto en cada uno de nosotros? Esta cuenta de los Levim, a partir de la cual tenemos la fuerza para transformar el desierto en una cosa asentada, y entre paréntesis, por si alguien no entendió, cada uno de nosotros vivimos en un desierto. La sociedad en la que vivimos es un desierto, con valores que no son buenos, que no son santos, que no conducen a una sociedad buena, a una sociedad que puede vivir todo lo contrario, al egoísmo, a la mezquindad. Y esto se puede ver en términos globales en el mundo, se puede ver en términos en la ciudad en donde yo vivo, en la comunidad en donde vivo, y así sucesivamente. Entonces, cuando la persona medita en el ambiente en el cual se encuentra, y a veces uno ve que el ambiente es un midbar, es un desierto, en donde no hay hombres asentados. ¿Qué se refiere a hombres? Dios es el hombre por excelencia, por así decir. Adam Elion, el hombre supremo. Dios no está ahí, no está revelado. Porque la mayoría de las personas en el ambiente en donde uno se encuentra no conocen el asunto de Elokus, de divinidad, no saben sobre este hombre, entre comillas. Y aquellos que saben, y aquellos que se despiertan para comportarse según las indicaciones de Dios en la Toira, no existen tzadikim que hagan todo bien y nunca pequen. No, incluso los que se despertaron también tienen fallas. O por lo menos falta algo y no sirven a Dios como corresponde, como podrían servir a Dios. Tienen capacidades que no están utilizando. Y a través de esto, uno se da cuenta que uno
uno vive en un midbar, en un desierto. Vivimos en un desierto donde Dios no está asentado, no está revelado. Es decir, asentado significa cuando alguien dice, ok, este es mi lugar. Yo me asenté en tal lugar, no es que viajé, pasé por acá, pasé por allá. Me asenté en tal lugar, este es mi lugar. Entonces, ¿cuál es la definición de desierto? Lo yashav Adam sham lo yashav. No está asentado Dios ahí. Uno vive en un desierto. Uno medita en esto. Y Dios no está en forma fija, etc. Y uno podría caer en depresión. Uno podría caer en darse por vencido. Has de shalom, dice el rey. Dios libre y guarde. ¿Qué querés que haga? Mirá lo que es el mundo alrededor mío. Es un desastre. Es un desierto. Y uno podría dejar su shlichus, dejar su misión, y en lugar de ocuparse de los, entre comillas, lo pone el rey, los pobres de tu ciudad, en lugar de ocuparse de la gente que está a tu alrededor, me voy a ir a otro lugar. Chao, dejo, abandono. Esto no es para mí, mirá lo que me tocó. Mirá la gente que vive a mi alrededor. Mirá cómo es mi comunidad, mi ciudad, mi país, etc. Me voy de acá. Esto es un desastre. No se puede vivir acá. Entonces viene la indicación, viene la enseñanza de nuestra parsha. Hay que viajar en el desierto y cambiarlo. Si estás ahí, aquí, es porque ese es el lugar que vos tenés que cambiar. Tenés que transformar ese desierto en un lugar asentado. Así como el viaje del pueblo de Israel en el desierto en nuestra parsha. Así como el viaje de ellos en el desierto era de acuerdo a la indicación divina, y ellos transformaron ese midbar, ese desierto, en un lugar Yishuv, en un lugar asentado. De la misma manera, cada uno de nosotros, el Rebbe subraya, Kol echod de echod, cada uno de nosotros, sin excepción, en todos los lugares donde estemos, en todo momento de la historia, digamos, en la que nos encontremos, incluso si estamos en un midbar shomem, en un desierto desolado, absolutamente no hay nada, el hecho de que estás ahí no es casualidad, Chas v'Shalom. No es casualidad, sino que es el shlichus. Esta es la misión que Dios te dio. Como dice Tehilim, Dios es el que guía los pasos del hombre. ¿Y para qué estás ahí? Para que transformes ese lugar, a través de tu avoida, de tu servicio a Dios, en un lugar en donde Dios esté asentado, en donde el hombre, entre comillas, esté asentado, el hombre por excelencia. Hay una nota del rey interesante, muy interesante. El Rambam escribe, en general no estudiamos las notas, pero como esta es una sija corta, vale la pena estudiar alguna nota por lo menos. El Rambam escribe en otro lugar, en Ilhos Deyes, dice acá, en las leyes de comportamientos, etc. El Rambam escribe que si vos estás en un lugar, en una medina, dice el Rambam, en un país, una ciudad, lo que sea, en donde las costumbres de ese lugar son malas, literalmente malas, entonces tenés que irte de ahí. Andate. ¿Qué haces viviendo ahí? El Rebbe acaba de decir todo lo contrario. El Rebbe acaba de decir, fíjese lo interesante y lo bello que son las notas. Yo podría haber salteado esto, seguimos adelante, nadie se iba a enterar de nada. A menos de alguno que sabe el Rambam y qué sé yo. Pero si no, seguimos adelante y ya está. El Rebbe acaba de decir, si estás ahí es porque tenés que transformar ese lugar en un lugar santo, en un lugar de Kedusha, donde esté Dios asentado, revelado, etcétera, cumpliendo mitzvahs, etcétera. Pero el Rambam me escribe diferente. El Rambam me escribe que cuando estás en un lugar tan terrible y tan desolado, levantá el campamento y andate. Andate a otro lugar. Entonces el Rebbe explica, muy interesante, ¿por qué el Rambam dice que cuando estás en un lugar, vamos a ponerlo en términos sencillos, malo, tenés que irte de ahí? ¿Por qué dice el Rambam? Porque la costumbre de la gente, del ser humano, es que uno se proyecta y uno repite los comportamientos que ve a su alrededor. Uno se proyecta tras la gente que está a su alrededor, aprendés de la gente que está a tu alrededor y terminás haciendo lo mismo que hacen ellos. Por lo tanto, explica el Rambam, si vos estás en un lugar cuyos habitantes son malos y vas a terminar proyectándote y copiando lo que hacen ellos, andate. Andate a otro lado, dice el Rambam, claramente. Y el Rebbe dice, quédate ahí y transformalo. Entonces, ¿cómo respondemos, digamos, a esta contradicción? El Rebbe trae una muy interesante. Estamos hablando de una persona, el Rambam está hablando de una persona a quien le dice andate. ¿Quién es? Es una persona que efectivamente está en un lugar y va a ser afectado por el lugar.
Por eso el Rambam enfatiza, digamos, que las personas, la naturaleza es que aprendemos de los demás y copiamos los comportamientos de los demás. Si vos estás en ese nivel, que el ambiente en el que te encontrás te va a afectar, haz lo que dice el Rambam, andate de ahí, porque lo que te van a afectar va a ser negativo. Pero, volviendo al Rebbe, el Rebbe de lo que está hablando es que estás, por lo menos te despertaste al punto tal que el ambiente no te va a afectar a vos. Todo lo contrario, vos vas a afectar al ambiente. Entonces ahí, si vos tenés la capacidad de afectar a tu ambiente, ¿cómo te vas a ir de ahí? Ay, el Rambam dice que me vaya. Pará, el Rambam dice que te vayas si vos vas a ser afectado por el ambiente. Pero si vos tenés capacidad de afectar tu ambiente, dicen los Hasid, Hosid Machtas Viva. Un Hosid hace un ambiente a su alrededor. Uno tiene esta capacidad, por ser Hasidim, por seguir al Rebbe, los coijes del Rebbe, las fuerzas del Rebbe, lo que sea, de hacer de su alrededor un lugar Hasidiche, un lugar lo mejor que uno puede, etc. Pero esto, digamos, en la nota, el Rebbe contesta esta contradicción entre el Rambam y lo que él acaba de plantear. Si vos estás en una situación en la cual te va a afectar tu medio ambiente, andate. Pero si no, en un estado normal, digamos, que esto es lo que el Rebbe estaba diciendo, todo lo contrario. Vos sos el que puede afectar tu medio ambiente. Entonces quédate ahí y justamente eso es el hecho de que estás ahí es una prueba de que vos tenés que cambiar ese lugar. Vos tenés que transformar ese desierto en un lugar asentado. Muy bien, pero los que cargaban en el desierto, los que cargaban el Mishkan, el templo móvil, tabernáculo, eran los Levim. Ah, bueno, pero yo no soy Levi. ¿Qué querés de mí? Ah, bien, el Levi puede hacerlo, hay algunos tipos que son capaces, yo no. Entonces el Rebbe continúa citando otro lugar del Rambam, otra enseñanza del Rambam muy interesante. Esta enseñanza está al final de Ilhot Shmita Ve'Yovel. El Rambam escribe, al final de cada uno de sus libros, son 14 libros, termina, digamos, cada uno de esos 14 libros con una enseñanza específica. Más allá de la halajá, de la ley. El libro del Rambam es un libro de leyes. Pero al final de cada libro escribe alguna idea, una enseñanza. Al final de las leyes de Yovel y Shmita, séptimo año, el año número 50, que ahora no importa qué son, ahí escribe el Rambam una enseñanza interesantísima. Que el Rebbe no la cita toda acá, el Rebbe cita una parte nada más. Yo no la sé toda de memoria tampoco, pero es muy interesante. El Rambam dice así: no solamente Dios eligió a la tribu de Levi, sino que cada Kol Ish va Ish. Esto es lo que dice el Rebbe acá, cada persona. Y acá el Rebbe no lo cita, pone 2 puntitos nada más. Pero el Rambam sigue, Mikol Bae Oilam, de todos los seres humanos. Cuando citamos, cuando el Rambam dice, o algún texto dice, Bae Oilam, traducción literal, los que viven en el mundo, que son obviamente los seres humanos, se refiere a judíos y no judíos. Entonces el Rambam dice, Kol Ish Vaish, toda persona. Mikol Bae Oilam, de todos los seres humanos. Y ahora seguimos citando al Rebbe, que tiene un espíritu dadivoso para separarse, digamos, de las tonterías del mundo, de la mundanidad, la terrenalidad, etc. Y levantarse para servir a Dios, yo lo llamo un Levi, dice el Rambam. No porque sea un Levi literalmente. Si sos de la tribu de Levi, bien. Y si no, no sos un Levi, otra cosa. Porque yo me porte bien, no voy a pasar a ser un Levi. Pero el concepto es, así como los Levim eran sirvientes de Hashem y cargaban el Mishkan, el tabernáculo en el desierto para transformar el desierto en un lugar santo, etc., donde Dios esté asentado, toda persona que tenga el espíritu y las ganas de hacerlo, yo lo llamo un Levi, dice el Rambam. Dios es su porción, tal y cual era la porción de los Levim y los Koyanim, los Levim y los Koyanim. Entonces, de acuerdo a esta otra enseñanza del Rambam, continúa el Rebbe diciendo que entonces aquí vemos que cada persona, solamente si tiene ganas, esto sería en criollo, ¿querés? Si tenés el espíritu dadivoso, sería la traducción literal, para indicar los caminos rectos y las leyes de Dios, etcétera, para el resto de las personas, a ese que tiene ganas, le es dada fuerza de arriba. Y les da ese hashivus, esa importancia, y esa es la idea de la cuenta de los Levim. Hoy en día la tenemos también. De manera tal, ¿para qué querés esa importancia? Para no ser anulado. Todo lo contrario, para que el mundo no te afecte. Y vos puedas afectar al mundo. Y puedas elevarte de nivel en nivel.
Como dice la parsha esta semana, no soy significa elevar, no soy es roish, elevar la cabeza. Elevar la cabeza. Al punto tal de haber comenzado con Bnei Gershon, que en un minutito vamos a ver qué significa esto, los hijos de Gershon, para llegar a los hijos de Kehoz, que estaban por encima de los hijos de Gershon. Ya vamos a ver qué es esto, paciencia. Que los hijos de Kehoz fueron elevados por sí mismos. La parsha de la semana pasada, al final de la parsha pasada, la Toira cuenta a los hijos de Kehoz. Son 3 familias de Levim. La Toira separó a una de esas 3 familias, la contó en la parsha pasada, y las otras 2 familias las cuentan en esta parsha. Evidentemente Dios separó, digamos, dentro de los Levim mismos, también hay niveles. Está Kehoz por un lado, que Kehoz cargaban todas las cosas santas, todos los hijos de Kehoz, no él solo, quiero decir, cargaban el arca y la menorá y la mesa con panes, etc. Todas las cosas más santas las cargaban los hijos de Kehoz. Y las cosas más pesadas, digamos, más, entre comillas, mundanas, de arquitectura, digamos, cortinas y columnas, etc., las cargaban Gershon y Merari, como explicamos anteriormente. Pero entonces, evidentemente, uno empieza elevando su cabeza como uno de los hijos de Gershon, haciendo el trabajo más duro y más pesado, por así decir, hasta elevarse a ser de los hijos de Kehoz también. De manera tal que a través de esto tenemos la capacidad de hacer del lugar en donde nos encontramos, incluso si al comienzo era un desierto, lo transformamos en un dira loy esbaraj, en una casa para Dios, bendito sea. Literalmente una casa para Dios. Era un desierto, ok. Dios me dio la fuerza, me contó, por así decir, este minyan, esta cuenta de Levim, me contó para darme la importancia y la fuerza de no anularme en el resto, y todo lo contrario, transformar el mundo en donde me encuentro en un lugar habitado. Esto es la primera parte de la sija, en donde el Rebbe explica la enseñanza, por así decir, que parte de uno hacia los demás, como yo puedo influenciar el ambiente en donde me encuentro. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Hay algo para mí, digamos, personalmente hablando? Que yo me entrego a todos los demás y me entrego a la comunidad y trabajo para este y para el otro y para transformar mi lugar. ¿Y yo? ¿Hay algún crecimiento para mí? Entonces el Rebbe continúa la segunda parte de la sija en términos individuales. Ya hablamos de lo colectivo, ahora vamos a ver lo individual. La enseñanza mencionada tiene que ver también con la avoida, con el trabajo espiritual de cada uno para sí mismo. Cuando una persona hace un heshbon, hace un raconto justo de lo que pasó con su vida, ¿qué hiciste a lo largo de tu vida? ¿A qué te dedicaste? Y a esto y lo otro, algo sincero. O sea, a las demás personas uno los puede engañar, diciéndole yo soy un tzadik, soy injusto, qué sé yo. A Dios no lo podés engañar, claramente. Y a vos mismo, si vos te engañás a vos mismo, sos un tonto. Sos el tonto más grande que hay. Vos tenés que ser sincero y honesto con vos mismo. Tenés que vos mismo saber quién sos y qué hiciste de tu vida, etc. Entonces, cuando uno hace un raconto y llega a una conclusión, en hebreo se dice Saja Koil, ¿cuál es la sumatoria final de todas las cosas? Y uno ve que su comportamiento personal fue como un desierto. Yo, en mi propia vida, hice de mi propia vida un desierto. Yo soy un desierto. Y uno puede caer en depresión. Mirá lo que hice esto, hice lo otro, etc. Uno puede caer en depresión y darse por vencido pensando, ¿cómo yo voy a cambiar mi comportamiento? Y en particular, si transgredí y lo repetí al punto tal que sentí que estaba permitido, ¿qué me importa? Lo hice tantas veces que ya es mi costumbre hacer esa transgresión. Ya ni le presto atención, no me importa nada. Y no solamente se volvió mi costumbre, sino que la costumbre, cuando uno se acostumbra muchas veces a una cosa, esta es mi naturaleza, yo soy así, transgredo esto, transgredo lo otro, etc. Entonces, ¿qué voy a cambiar? Ya está, como se dice en criollo. Soy un desierto y hay otra cosa, no hay nada que hacer. Y sobre esto viene la enseñanza, así como los hijos de Levi, que en ese momento en que Dios los contó, y se construyó, digamos, por primera vez el Mishkan, el tabernáculo, en ese momento tenían 30 años los hijos de Levi, que Dios decidió separarlos para ser sirvientes de Hashem, etc. 30 años tenía cada uno de ellos, para arriba, de 30 para arriba.
al punto tal que hasta ese momento nunca ninguno de los hijos de Levi había hecho ninguna boida, ningún servicio, ni ningún trabajo en el Mishkan, porque no existía el Mishkan. No había templo. Entonces ningún Levi había hecho nada hasta ese momento. Y sin embargo se les dio la fuerza al punto de elevar la cabeza. No soy la parasha de esta semana. De manera tal que de ahí en adelante puedan cargar el Mishkan, el tabernáculo, y transformar el desierto en un lugar asentado. Y esto es algo que ya pasó en la práctica. Se me viene a la mente, digamos como para, ¿quién soy yo para decir una cosa así? Pero para complementar lo que el Rebbe está planteando, es sabida la historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva hasta los 40 años era un burro absoluto. No sabía ni siquiera el Aleph Beis. Ni lo que era una Aleph, ni una Beis, nada. Y tenía una cabeza más dura que una piedra. Y la historia famosa, que vio la gotita de agua cayendo sobre una piedra, la gotita de agua de a poquitito va haciendo un agujero en la piedra. Y él pensó, si una gotita de agua puede hacer un agujero en una piedra, la toira, que es similar al agua, lo que sea, puede hacer un agujero en mi cabeza para que entre en mi cabeza. Y se fue a sentar a estudiar. Y después fue a Rabbi Akiva con 24.000 estudiantes, etc. Y de hecho toda la toira Shebal-Peh, toda la toira oral está parada sobre Rabbi Akiva. Y a los 40 años empezó a estudiar Aleph Beis. Esto es lo que está planteando el Rebbe acá. Si alguno va a empezar a decir, y yo, lo que fue mi vida hasta ahora, no tenés idea. Hice esto. Mejor ni contar lo que hice con mi vida. Entonces, ¿qué querés de mí? Ya está. Yo voy a servir a Dios. ¿Qué voy a hacer? Ya está, olvídate. No hay nada más que hacer. Vida desperdiciada, no hay nada más que hacer, olvídate. Bien, el Rebbe te dice, estás equivocado. Los Levim en su momento, a partir de los 30 años, empezaron a trabajar y antes no habían hecho nada. Así es en cada uno de nosotros, sin prestar atención a la situación que viviste hasta ahora. Ya sabemos qué es lo que fuiste. Cada uno debería saber para sí mismo qué es lo que hizo en su vida hasta ahora. No importa. Si vos decidís que de acá en adelante, citando al Rambam, te vas a levantar frente a Dios para servirle y trabajarle a Él, te van a dar fuerzas de arriba. Dios te va a ayudar. Como es sabido el Talmud, acá lo cita el Rebbe, Abale Taer, el que viene a purificarse, Dios lo ayuda. Dios te va a ayudar, te va a dar las fuerzas para que lo puedas hacer. Te vas a purificar vos, vas a purificar tus ropas, dice el Rebbe acá, que se refiere a pensamiento, palabra y acción. Todos los asuntos negativos los vas a sacar de tu vida. Todo aquello que ocurrió en el pasado, en el cual fuiste un desierto, los vas a poder proyectar la presencia de Dios en forma revelada en tu alma. Y sobre vos se va a decir, Dios va a residir en tu interior, dentro tuyo. Vos mismo vas a ser un Mishkan para Hashem. Vos mismo vas a ser el templo de Dios. Como es sabido, no es el momento ahora para toda la explicación, pero el versículo dice, hagan un templo para mí y voy a residir dentro de ellos. ¿Cómo? Un templo singular, ellos en plural, no pega. Entonces el Shalom es una enseñanza del Shalom en el Lujo Sapris, un libro muy interesante. Rabbi Shaya Horvitz, año 1650 aproximadamente, de Eretz Israel. Él enseña que Dios va a residir en el interior, en el interior de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede, este es el hito, esta es la novedad, puede hacer de sí mismo un templo. Incluso si antes eras un desierto, ¿ok? Eso fue hasta acá. Incluso si esa era tu costumbre, incluso si esa era tu naturaleza, ¿ok? Eso fue hasta acá. De acá en adelante, si vos decidís que lo querés cambiar, Dios te va a ayudar a cambiarlo. Lo vas a poder cambiar. Ahora bien, para que la persona y el ambiente en el cual se encuentran, ahora viene una enseñanza, digamos, para los dos asuntos, el aspecto comunitario, general, y el aspecto individual. Para que la persona y el ambiente en el cual uno se encuentra se transformen en una casa, en una morada para Dios, tiene que haber una avoid, un servicio a Dios en dos líneas, de dos formas. Y esto es un paso que en Tehilim, Sur merra v'aseitoy, alejate del mal y hace el bien. Y esto es como un rey de carne y hueso. Esto es un ejemplo clásico hasídico. Un rey de carne y hueso que los sirvientes, lo que sea, le quieren hacer un palacio. Le quieren arreglar la casa para que esté linda.
Entonces, primero tenés que sacar toda la basura errónea, suciedad, etcétera, que hay en la casa. Anda a limpiar primero. Y después podés traer muebles lindos, y utensilios, y cuadros, y cosas agradables. Pero primero tenés que limpiar. ¿Qué vas a poner el cuadro de Picasso en un lugar todo sucio, lleno de polvo? Primero saca el polvo, limpia, y después pones el cuadro. Y ahí va a quedar un lugar lindo. De la misma manera, cuando nosotros queremos hacer la casa de Dios, de este mundo, y de cada uno de nosotros individualmente, la casa de Dios, necesitamos estos dos asuntos. Sur merá, alejate del mal, que es la idea de la limpieza, ahora vamos a ver. Vasei toif, y hacer el bien, que es la idea de traer las cosas lindas, digamos, al palacio del rey. Y este asunto está aludido también justamente en la parsha de esta semana. También aparece ahí la misma idea. Los hijos de Gershon y los hijos de Kehoz. La parsha de la semana pasada termina con los hijos de Gershon. Con los hijos de Kehoz. La Torá cuenta los hijos de Kehoz. Al comienzo de la parsha de esta semana, la Torá cuenta o manda a contar a los hijos de Gershon. La palabra Gershon viene de la palabra Geirushin, echar, sin la H. Echar, fuera, a otro lugar. Eso es Gershon, y eso representa Sur merá, alejate del mal. Y la palabra Kehoz es similar a la palabra que esto aparece más adelante en la Torá, Veloi Ikas Amim. A él, a Moshiach, ahora no es el momento para toda la explicación de ese versículo, pero Ikas se van a juntar, se van a reunir hacia Moshiach todas las personas. Y esto representa la reunión de todos los asuntos positivos. Esto es Asei Toif. Entonces primero tenés que echar a todo lo negativo. Y después tenés que reunir y juntar, digamos, cosas positivas. Y así como Gershon en la práctica nació antes que Kehoz, Gershon, el hijo de Levi, era más grande que el otro hijo de Levi, Kehoz. De la misma manera el Seider es así también acá, en el servicio a Dios. Primero tenés que hacer Sur merá. Primero limpia todas las cosas no tan buenas. Alejate del mal. Y después viene el versículo, dice, Vasei toif, hace el bien. Similar a lo que mencionamos anteriormente, que cuando uno quiere arreglar la casa del rey, primero limpias todo lo que no está bien, todo lo que no está sucio, etc. Y después traes, solamente después de limpiar, traes cosas agradables. Otra nota del Rebbe interesante. En la parsha de la semana pasada se contaba Kehoz. Y después en la parsha de esta semana se cuenta Gershon. Vos me estás diciendo que primero viene Gershon, primero viene echar, Sur merá, echar todas las cosas negativas. Y Gershon de hecho era más grande, en edad, era más grande que Kehoz. Sí, ok. Pero el orden en que la Torá los cuenta es primero Kehoz y después Gershon. Primero en la parsha pasada Kehoz y en la parsha de esta semana Gershon. De vuelta, al revés de lo que el Rebbe está explicando. Entonces, ¿cómo resolves eso? El Rebbe explica que la razón por la cual la Torá cuenta primero a Kehoz y después a Gershon es porque lo que cargaba Kehoz eran las cosas más importantes del templo. Como ya mencioné varias veces, el Aron, el arca y la Menoira, etc. Entonces son contados primero. Pero en Avoida, en el servicio a Dios, ¿qué es lo primero que viene? Lo primero que viene es Gershon. Es echar, Sur merá, alejarse de las cosas negativas. Las actividades de Avoida, del servicio a Dios, de Sur merá, alejarse del mal, Vasei toif, y hacer el bien, que de vuelta, estos últimos dos párrafos que estamos leyendo ahora viene el último, pero estos últimos dos párrafos se aplican tanto a lo colectivo como a lo individual. Todas estas actividades de servicio a Dios en forma de alejarse del mal y hacer el bien se entienden también de la diferencia que había entre la carga. ¿Qué cargaban los hijos de Gershon y los hijos de Kehoz? ¿Qué cargaba cada uno? Los hijos de Gershon cargaban las cortinas del Mishkan. Lo que no es el caso con los hijos de Kehoz, que cargaban los utensilios que estaban adentro del Mishkan, por así decir. Las cortinas van por arriba. Los utensilios, el arca, etcétera, todo estaba adentro. Y la diferencia entre las cortinas, como dijimos recién, y los utensilios es que las cortinas trascendían, digamos, al Mishkan, cubrían y estaban por afuera del Mishkan, lo que no es el caso con los utensilios, las herramientas estaban dentro del Mishkan.
y cada una tenía una avoide, un trabajo específico. El Aaron tenía que estar en un lugar, y era un Aaron de Eidus, el testimonio del vínculo y del pacto entre Dios y el pueblo judío, y el Shulchan de Lechem, la mesa donde había unos panes, que los panes se comen, y la comida entra en el interior. O sea, hay una diferencia entre lo que se llama Pnimi y Makif. Pnimi significa algo interior, entra dentro de la persona como la comida, y Makif es algo que trasciende, como la ropa que rodea a la persona. Y justamente los hijos de Gershon son los que cargaban las cosas que rodean. Lo primero que tenés que ocuparte es en lo más amplio. Esta idea de Sur Merá, alejarse del mal, representa negar, digamos, todo aquello que hace daño, todo aquello que es prohibido por la Toira, y trasciende, digamos, a la persona, y después uno tiene que ocuparse de llenarse de mitzvahs, en el interior, por así decir, introducir mitzvahs a su vida. El Rebbe acá trae las mitzvot que son testimonios, la mano que da tzedaka, el estudio de Toira, etc. Uno mismo se transforma a sí mismo en una merkava, en una carroza para Dios. Entonces, en el nombre de los hijos de Levi vemos esta idea misma. Gershon es surmerá, alejarse del mal, Geirushin, echar el mal del interior, que José es reunir cosas buenas. En la carga que ellos cargaban también vemos el mismo asunto. Gershon cargaba lo que es trascendental, lo primero que tenés que ocuparte. Todo aquello que rodea tu vida, lo que está prohibido, alejate de esto, lo que te hace daño, como Yehudí, alejate de esto. Y después tenés que introducir en tu vida cosas positivas, mitzvahs. Y a través de estas dos avoides, a través de estos dos servicios a Dios de Sur Merá, alejarse del mal, y hacer el bien, entonces hacemos un mishkan, hacemos un templo para Dios de nuestra propia vida, de nuestra propia familia, de nuestra propia comunidad, de nuestra propia ciudad, de nuestro propio país, del mundo entero, etc. Y hacemos del mundo entero una morada para Dios en forma plena.